Esta mañana tuvimos con el grato retorno de uno de nuestros hijos. Y cuando nosotros vamos viendo las cosas, a veces no entendemos por qué pasan, por qué suceden. Y es que cuando quiero tocar este tema, de repente nos va a tocar en el interior de nosotros, porque cuando la preparé, estuvimos preparando esta palabra hace 2 días, 3 días atrás, y cada vez el Señor va mostrando más cosas. Y la pregunta sería, ¿qué es lo que nos hace salvos? ¿Y usted qué me diría? ¿Qué nos hace salvos? Por ahí habría una pregunta y la respuesta sería, bueno, yo soy salvo porque creo en Jesucristo, ¿verdad? Bien. Yo soy salvo porque obedezco a Dios. ¿Sí? Alguno podría decir así, ¿está bien? Porque obedecemos a Dios. Otro podría decir, bueno, yo soy salvo por fe simplemente. Y la prédica de hoy día, a la verdad, solamente quiere hablar sobre el tema de por qué obedecer a Dios o por qué obedecemos a Dios y qué es obedecer a Dios. La confusión muchas veces se suscita en que a veces nosotros creemos y pensamos, como muchos y la gran mayoría de creyentes piensan, que uno va a ser salvo por obedecer a Dios. Pero déjeme decirle que nosotros no somos salvos por obedecer a Dios. Tranquilo, no estoy hablando ninguna cosa indebida. Déjeme explicarle. Usted es salvo por fe, porque ha creído en Dios y se ha arrepentido de lo malo que ha hecho. Entonces, usted no es salvo por obedecer a Dios. ¿Cómo que no soy salvo por obedecer a Dios? Y bueno, ¿qué dice la palabra? Dice la palabra en Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces no somos salvos por las obras que hagamos. Y aquí viene otra cosa interesante. Pero tenemos que hacer obras. Tenemos que obedecer. Por supuesto que sí. Porque Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. Es decir, Cristo no nos salvó por nuestras obras, sino en Hechos 26:20 nos explica que somos convertidos, pero por arrepentimiento. Nos convertimos a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué nos está queriendo decir estos 3 pasajes? Que la obediencia es algo que nace fruto de aceptar a Dios. Es decir, es algo que surge en forma espontánea una vez que tú aceptas a Dios. Muchas veces hemos pensado, no, pero pastor, yo no puedo obedecer porque fíjese, a veces no puedo hacer las cosas porque simple y llanamente estoy rodeado de circunstancias que usted no entiende. A veces me cuesta obedecer a Dios porque usted no sabe. O sea, yo a veces estoy con los amigos y no le puedo rechazar ciertas cosas. Me van a excluir del grupo. A veces, pastor, usted no sabe. A veces no tengo y, ¿no? Le tomo los billetes de alguien. Usted no sabe, pastor. Y es que, déjeme decirle que siempre hemos tratado como personas de justificar
nuestras acciones negativas. Siempre. Y la desobediencia se ocasiona en la justificación. ¿Sí? Pero nada puede justificar nuestras acciones. Nosotros podemos pecar, es decir, el pecado es parte de la desobediencia, pero ninguna circunstancia va a poder justificar. No, pero mi circunstancia es mala, pastor. ¿Quiere que le muestre circunstancias buenas y circunstancias malas en la Biblia? Veamos. David fue infiel siendo rey. David pecó. ¿Y por qué pecó si tenía concubinas? Él podía ver a cualquiera de sus esposas si tenía una necesidad física. No, él pecó siendo rey, fijándose en la mujer de otro hombre. Y él era rey. Estaba en un trono. Estaba en la mejor de las circunstancias de cualquier hombre de Israel. Sin embargo, José, siendo esclavo, no cometió ese pecado. Él era esclavo. José se podría haber justificado. No, si yo no le hacía caso a la mujer de Potifar, me podía despedir del trabajo. Si yo no le hacía caso a la mujer de Potifar, hubiera perdido, qué sé yo, no me hubieran dado de comer una semana, me hubieran castigado fielmente. José hubiera podido pecar con la mujer de Potifar. Sin embargo, él, a pesar de la circunstancia de esclavitud, dijo, yo no peco, huyó. Amén. Podríamos ver otro caso. Los hijos de Elí. Y esto tiene que ver con el sitio donde nosotros estamos. Los hijos de Elí estaban en el templo. Estaban en un lugar santo. Sin embargo, pecaron. Usted conoce la Biblia, ¿verdad? Se acostaban con la mujer del templo. Es decir, ni siquiera estar en un lugar santo nos va a impedir pecar si queremos pecar, o desobedecer a Dios si queremos desobedecer a Dios. Sin embargo, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, sus amigos, no pecaron contra Dios a pesar de estar rodeados de gente que no conocía a Dios. ¿Se dan cuenta? Es decir, el pecar y el desobedecer no influye de las circunstancias que podemos estar atravesando. Lo cual nos dice que el pecado no tiene que tener razón de ser. Ahora puede decir, sí, pero pastor, todo bien, o sea, siendo rey, bueno, tomó. Y esto, pastor, teniendo plata, teniendo lo otro. Bueno, fíjate, Salomón. Salomón tenía todo. El hombre más rico y más próspero. Sin embargo, pecó contra Dios y dice la palabra que no fue castigado Salomón por el amor que tenía Dios a su padre David. Sin embargo, vemos a Job. Job, habiéndolo perdido todo, no teniendo ya nada. Es más, ha estado atacado en su propia integridad física, lleno de llagas putrefactas, dolorosas. Y aún la mujer diciéndole, maldice a tu Dios y muérete. Él que dijo, he de bendecir solamente a Dios con las cosas buenas y no con las malas. No, antes bien, alabado sea Dios. ¿Qué estamos viendo en estas circunstancias? Que no importa estas, sino el obedecer a Dios. Ahora veamos, ¿qué nos impulsa en todo caso a nosotros a obedecer a Dios?
Déjame decirte que muchos de nosotros lo hacemos o lo hicimos. Voy a poner 3 cosas también. Una de las cosas que por las cuales muchos creyentes obedecen a Dios es por no perder su salvación. Si obedezco a Dios, si no desobedezco a Dios, me voy a ir al infierno. Otros dicen, si desobedezco a Dios, voy a recibir un castigo. Otros pueden decir, no, si yo desobedezco a Dios, no voy a conseguir lo que estoy pidiendo. Como si obedecer a Dios va a hacer que su brazo sea torcido. Entonces, cuando pasa esto, muchos se decepcionan de Dios. Muchos dejan la iglesia. Porque muchos dicen, yo obedecí a Dios. Yo guardé sus mandamientos. Yo guardé su palabra. Sin embargo, ¿por qué me pasa esta prueba? O tal vez yo obedecí a Dios. Mi familia sirve a Dios. Yo hago lo que Dios me manda. Pero yo le pedí una sola cosa. Que me dé un auto 0 kilómetros. Y sigo andando en bicicleta. ¿Dónde está pues Dios? Si yo hago todo lo que Él me pide. Entonces, déjeme decir una cosa. Que a veces esas cosas traen error. ¿Y sabe por qué trae error? Porque somos nosotros los que estamos frente a ustedes, los que no explicamos qué es obedecer a Dios. Los que no les explicamos por qué debemos obedecer a Dios. Fíjense, si alguno piensa que tiene que obedecer a Dios, no es porque vas a perder la salvación. Tú no puedes obedecer a Dios por miedo. Tú no puedes obedecer a Dios porque estás esperando algo de Él. ¿Por qué obedecemos a nuestros padres? Sería la pregunta. ¿Por qué le obedecemos? ¿No es acaso porque amas a tu padre? Amén. Yo nunca he visto a un chico que le diga a su padre, no, pero yo voy, pero si tú me das 5 pesos. Yo voy, si tú no me das un chocolate, yo no voy a ir, ¿eh? No, ¿verdad? Y aún así, veamos esto. Aún así, ese niño puede llegar a hacerlo. Pero es niño. Pero un hombre grande, ya un joven, puede llegar a obedecer a Dios, a su padre, porque dice, si no vas, te voy a dar con el palo de la escoba, le dice la madre, ¿verdad? Te voy a dar con la chancleta. Es todavía adolescente. Es todavía rebelde. Es todavía como estos que están acá con nosotros, como yo, que a veces lo hacemos por temor y obedecemos. ¿Sí? Pero ¿saben qué? Llega un momento en que ya somos adultos y simplemente hacemos caso a papá y a mamá porque lo amamos. Y a veces hacemos las cosas aunque nos parezcan una locura, ¿verdad? Yo acá en casa muchas veces, algunos me dicen, no, pero papá. Y viene el otro hermano y le dice, hazle caso a papá. Déjalo. Simplemente hazle caso. Es papá. Él sabrá por qué te dice que hagas de esa manera. No, pero yo hago de esta manera. No, hazle caso, papá. No cuesta nada. No pelees.
que sucede en el plano físico, en este lugar, en nuestra vida cotidiana, sucede también en los planos espirituales. Nosotros tenemos que aprender a obedecer. Pero tenemos que aprender a obedecer, porque fíjense lo que dice en Juan 14, 23, 24. Juan capítulo 14, 23, 24 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, guarda mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino la que el Padre me envió. Fíjense qué interesante. Es decir, que la obediencia está basado en el amor hacia el Padre. No está basado en el temor al Padre. Y es que la obediencia tiene que ver con otra cosa. La obediencia tiene que ver con el respeto, con la honra. ¿Sí? Amén. Ni siquiera tiene que ver con el amor. La palabra dice, ama a tu padre y a tu madre. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre. Y es que ese respeto a tu padre y a tu madre, esa honra se manifiesta en la obediencia. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué es obedecer? ¿Qué me podrían decir? ¿Qué es obedecer? ¿Quién me dice? A ver. Hacer caso. Hacer caso. Muy bien. Si vamos al mundo, este está sacado de internet, dice que obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. Sin embargo, tiene otra acepción. Obedecer también es respetar la autoridad y seguir órdenes e instrucciones. Ahora, cuando uno va a la Biblia, en el Antiguo Testamento, y buscas obedecer, encuentras la palabra obedecer. La palabra que marca obedecer es Shama. ¿Y qué es Shama? Shama significa oír inteligentemente. Y cuando vas las diferentes acepciones de esta palabra, dice advertir, anunciar, atender, conceder, consentir, convocar, declarar, discernir, docilidad, entender, proclamar, publicar, ser testigo y saber. Ahora, es interesante, porque yo cuando busqué también estas otras palabras, es la misma palabra en hebreo, shama. Lo que significa que obedecer nos lleva a estar advertidos, nos lleva a conceder muchas veces algo que nosotros queremos para nosotros, porque conceder es ceder. Es consentir que el otro tome sobre nosotros autoridad. Porque cuando nosotros hicimos la primera oración de fe, ¿qué le dijimos al Señor? Señor, te tomo como mi Señor y Salvador. Es decir,
cuando uno aceptó a Cristo, voluntariamente tomó la decisión de someterte a Dios. Por eso es que siempre les he dicho, no queremos acá, por favor, amados, gente obligada a aceptar a Cristo. No le pellizque al que está a tu lado, que lo trajiste de invitado, cuando se llame a la oración de fe, no lo pellizques para que se pare y diga, sí, yo voy a aceptar. Ay, ya me dolió. No. Porque el aceptar a Cristo es una decisión libre. Es una decisión voluntaria. Es una decisión que tiene que nacer en el corazón. Por tanto, usted va a obedecer a Dios porque usted tomó un compromiso con Dios. Amén. Amén. En el hebreo, obedecer significa simplemente oír. Y es interesante que simplemente sea oír. Y tiene otras acepciones. Entender, escuchar, hablar y obedecer. ¿Sí? Es decir, nosotros cuando empezamos a andar en los caminos del Señor, nuestra obediencia tiene que estar basada en una sola cosa: el amor a Dios. Y es que a veces nosotros como iglesia, cuando hablamos y les predicamos a ustedes, ¿qué oyen ustedes de las predicaciones que nosotros les damos? ¿Lo que tienen que oír o lo que quieren oír? Y ahí viene la reflexión y la mea culpa de nosotros los predicadores, que muchas veces solamente predicamos lo que ustedes quieren escuchar. Sin embargo, la palabra dice que los predicadores, las predicaciones del que predica en el libro de Eclesiastés, dice, son como clavos, como aguijones que golpean a la congregación. Porque justamente el pecar viene por no haber oído que lo que estás haciendo está mal. Ahí radica el problema. En el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Sabe qué está diciendo? Porque se habéis hecho tardos para obedecer. Eso significa obedecer. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelvan a enseñarse cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Es decir, que tú no obedeces porque simplemente quieres ser ese niño caprichoso que dice, si me das chocolate yo voy. Lo que habíamos hablado hace poquito. Tardos para oír. No entiendes, le dice. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La obediencia, no importa en la etapa que estés, tanto natural como espiritualmente. Si eres un niño espiritual, si eres un adolescente espiritual, esa te va a llevar en la obediencia ¿a qué? A un crecimiento espiritual y a ser un experto en las cosas de Dios. Ya no vas a necesitar que te estén dándote teta y hablándote a cada rato de que tienes que ofrendar, de lo que tienes que hacer o de lo que no tienes que hacer y de que tienes que congregarte. No, ya no necesitas eso porque ya sabes
que eso lo haces por voluntad. No necesitas leche. ¿Qué le enseñamos a la ley? A los que recién vienen a la iglesia. Lo estuvimos dando, ¿verdad? Porque te congregas, que es la salvación, porque Dios te ama. No necesito estar predicando, no necesito andar predicando acá todos los días que Dios te perdona, que Dios te perdona, que Dios te ama. No es necesario, porque ya se supone que ya estás madurando. Y acá le está diciendo eso. Dice, inexperto en la palabra de justicia, no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, dice, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Acabamos de hablar. Pero el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento entre el bien y el mal. ¿Y qué es obedecer? Es amar a Dios, hacer su voluntad, porque tú ya sabes que eso que vas a hacer es bueno o es malo, y está en ti hacerlo o no hacerlo. Dios no te va a castigar porque lo desobedezcas o no lo desobedezcas. Por supuesto, siempre les digo que yo tengo hijos. Y mis hijos me pueden haber desobedecido 500 veces. No por eso les he negado el pan en la mesa. Me han podido hacer doler la panza, haciéndome renegar. Pero no por eso han dejado de ser mis hijos. No por eso he dejado de amarlos. Y si yo, siendo hombre, doy buenas dádivas a mis hijos, ¿cómo Dios no los va a perdonar y amar? Ese es el sentido. Eso es lo que es obedecer, el amor. Ahora, ¿y qué es amar? Y con esto quiero terminar. ¿Qué es amar? Porque si hablamos que obedecer es amar a Dios, porque acá lo dice, el que me ama, mi palabra guarda. Es decir, el que me ama me obedece. ¿Qué es el amor? El amor es una inclinación, es una entrega, es respetar, es tener una conexión y libertad. Eso es el amar. Respeto, esa intimidad, esa conexión con Dios y esa libertad que te da Dios para que hagas lo que tengas que hacer. Ahora, sería, ¿por qué actúas como actúas? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué diezmas? ¿Por qué no haces algo indebido? Es decir, ¿por qué obedeces la palabra de Dios? Porque simplemente tú y yo tenemos que amar a Dios. ¿Amén? Amén. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias. Gracias, papá, por ser un Padre tan amoroso. Gracias, Padre amado, porque esta mañana podemos entender que a veces te desobedecemos. Oh Señor. Y entiendo también por qué te desobedecemos. Porque muchas veces no te buscamos temprano para oírte inteligentemente. ¿Cómo te podemos obedecer si no buscamos de tu presencia, Señor? Perdónanos. Perdónanos por no amarte como tú quieres que te amemos. Perdónanos por no amarte como tú nos amas. Perdónanos por no estar conectados a ti.
por no tomarnos de tu mano para obedecerte, por ser tú el fiel en tu amor, porque tú nos respetas, Señor, y tú nos das la libertad. Sin embargo, nosotros como hijos no te escuchamos, no te respetamos, porque te calificamos muchas veces de injusto. Te calificamos, Señor, muchas veces como un padre que no responde a nuestros caprichos, porque te calificamos muchas veces como un padre castigador y no como lo que es, un padre lleno de amor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a oírte inteligentemente. Ayúdanos a obedecerte. Padre amado, ayúdanos a crecer en ti. Que no sigamos siendo esos chicos malcriados, esos pequeños, Señor, que solo obedecen porque nos vas a dar un chocolate, un chupetín, un autito para jugar. Y nos andamos perdiendo la más grande bendición que tú tienes para nuestras vidas. Padre Santo, ya no queremos ser esos chicos jóvenes caprichosos que solamente hacemos obediencia porque nos va a caer la chancleta en la cabeza o porque vamos a obtener un beneficio. Ya no queremos ser esos chicos adolescentes que siempre queremos justificar o que nos justifiquen el por qué tengo que hacer tal cosa. Como aquel adolescente que dice, pero papá, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Simplemente que escuchemos tu voz y realicemos lo que tú nos dices. Ayúdanos a madurar. Ayúdanos, Señor, a crecer en ti. Ilumina nuestra mente para poder entender el por qué nos pides cada cosa. Ayúdanos a entender y a oír que tus caminos no son nuestros caminos, pero que nuestros caminos ya están trazados por ti. Y no importa dónde vayamos, tú siempre vas a estar con nosotros. No importa la circunstancia que atravesemos, tú estarás con nosotros. Porque tú como Padre, tú nunca nos fallarás. Gracias, papito querido. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor los bendiga, que tengan una linda semana, en el nombre de Jesús.